Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Niño y soy el actual asistente nacional de proyectos del Comité de Derechos Humanos, SCORP. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo hacer un proyecto INFIMSA, las habilidades y procesos necesarios para poder desarrollarlo. En este video simplemente se van a ver estas cosas, más no los formatos que se tienen que llenar, eso será posteriormente el otro mes, tal vez por el próximo asistente nacional, ya que como está por cambiar la gestión de IFEMESA Perú, se van a cambiar también los formatos. Por eso de nada valdría explicarles el día de hoy los formatos como tal, si van a cambiar dentro de un mes. Pero sí es importante hablarles sobre una introducción a qué es un proyecto y cuáles son las habilidades y el proceso para desarrollarlo. Primero, ¿qué es un proyecto? La RAE lo define como una base de disposición que se forma para realizar un tratado o para ejecutar algo de importancia. Me gusta esta definición que encontré en internet. Dice: es una idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios, una metodología para hacer un proyecto. Y FINSA lo define como cualquier actividad que tú como estudiante de medicina quisieras organizar en conjunto o que sea realizado por otros estudiantes de medicina que tengan un objetivo. ¿Sí? No se trata de hacer un proyecto, una actividad solo por hacerla, sino tiene que tener un objetivo, tiene que tener un outcome, tiene que tener una forma de medirlo. ¿Qué habilidades debes desarrollar para hacer un proyecto? Tienes que ser líder para poder dirigir a los que te están a las personas que están bajo tu mando, ¿no?, de este proyecto, a quienes van a ser los ejecutores del proyecto. Tenemos que ser decididos para poder tomar, decisiones importantes al momento de ejecutar el protocolo. Tenemos que saber identificar riesgos y necesidades previos a la ejecución del proyecto, ¿no? Esto, viene con diagnóstico previo. Y para poder hacerlo bien tenemos que hacer un análisis FODA al momento de intervenir. ¿Qué es un análisis FODA? Es un análisis que me permite identificar las cosas buenas y malas que van a devenir de hacer un proyecto, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades que tengo y las amenazas que pueden haber al momento de ejecutar el proyecto. En este video no se va a hablar sobre el análisis FODA, pero posteriormente lo podemos hacer en un video. De todas maneras, hay bastante información en la red que pueden consultar sobre cómo hacer un análisis FODA detalladamente. ¿Cuáles son las clasificaciones de proyectos IFINSA? Bueno, esta clasificación la he hecho, es un poco básica, porque en realidad es un poco más complejo a nivel internacional lo que es IFINSA. Vamos a hablar sobre qué es un proyecto local. Un proyecto local es todo proyecto que se desarrolle en una sola asociación local de IFMCA Perú, el cual tiene requisitos para ser aprobado como un proyecto como tal. En realidad, si tú tienes una actividad pensada que tenga un objetivo, que tenga un modo de medirse para sacar un resultado, tú puedes convertir esta actividad en un proyecto mediante un formato, ¿no? Ahora, cuando tú aplicas esta actividad en más de una asociación local, puedes convertirlo en un proyecto nacional. Te juntas con LORPs de otras ALs, te juntas con miembros de otras ALs y desarrollan un protocolo nacional. Lo presentan a asamblea en un formato, obviamente, con un plazo establecido. Es revisado por la división de soporte, por el oficial nacional y es aprobado por asamblea, ¿no? Y como parte de proyectos internacionales se pueden realizar actividades en conjunto con otras asociaciones nacionales de IFEMSA Internacional. Esto se podría hablar después también, porque es un poquito más complejo cómo funciona a nivel internacional. Hay reportes y toda la cosa. ¿Cuáles son los pasos para poder crear un proyecto IFMCA? Primero tenemos que pensar cuál es la idea del proyecto, ¿no? Es muy importante empezar por la idea. Tienes que tener algún tema que te inquiete, que te llame la atención, que te motive para hacer algo respecto a este tema. De repente quieres abordar el tema de salud mental,
Entonces tienes que ponerte a pensar en qué población lo voy a aplicar, cuál va a ser el modo de medir el impacto de mi actividad, cuál va a ser la metodología de mi actividad, y empiezas a armar tu protocolo como tal. Tenemos que contactar al círculo próximo, los miembros de tu comité, los miembros de tu AL, para que puedan darte más ideas, para que puedan redactar el protocolo en conjunto. El paso 3 es redactar el temido protocolo. En realidad no es difícil, es un poco trabajoso, sí, pero si te dedicas a hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? Llenas el formato como tal, y bueno, en realidad el protocolo es todo lo que tienes en tu cabeza, lo plasmas en un documento. Y este protocolo es muy importante para poder recibir apoyo externo, para poder postularlo a IFMSA Perú y que sea aprobado como un protocolo ya sea local o ya sea nacional. Las coordinaciones internas para poder desarrollar el protocolo tienen que realizarse de una buena manera. Tienes que vender tu proyecto a los miembros de tu AL, o en el caso de si lo presentas en una AGO, tienes que vender el proyecto a los representantes de todas las asociaciones locales, asamblea, ¿no? Hay coordinaciones externas que realizar para poder aplicar el protocolo. De repente tú lo vas a aplicar a un hospital, de repente tú lo vas a aplicar en un hogar de niños, en un colegio. Entonces tienes que coordinar con las autoridades respectivas para poder aplicar este protocolo. Ejecución del proyecto. Ahora sí, es momento de llevar a la acción tu proyecto. Una vez que ya lo tienes armado, ya tienes la metodología necesaria para hacer un proyecto, ya tienes la población, ya has hecho las coordinaciones necesarias, ya has motivado a tus miembros y ya está todo listo, tienes que aplicarlo como tal. Y no te olvides de hacer un feedback para que puedas recibir las recomendaciones para poder mejorar el proyecto. Y bueno, tenemos que evaluar resultados. Hay muchas formas de evaluar resultados. No solo es mediante una encuesta, no solo es mediante un cuestionario. Puedes utilizar diferentes medios subjetivos para poder ver el impacto que ha tenido tu actividad. Por ejemplo, me comentaba la electa oficial nacional de la división de proyectos que en Brasil hicieron una actividad con niños, algo sobre bullying. Hicieron un antes y un después de la intervención. Antes les dieron a los niños un dibujo y les daban colores y todos pintaban con colores un poco oscuros. Después de la intervención que realizaron, volvieron a aplicar lo mismo después de unos días y se dieron cuenta que los colores que se utilizaban eran más claros, eran más vivos. Entonces eso me motivó bastante y me desenfocó de lo que yo tenía en realidad plasmado, ¿no? Porque yo pensaba que solo se podía medir de forma objetiva, pero en realidad sí se puede medir de forma subjetiva también. Así que es un ejemplo para poder desarrollar más formas de poder medir los impactos de los resultados de nuestros proyectos. Y bueno, el octavo paso es crecer. Si tú tienes una actividad local, le haces proyecto local, después te juntas con más chicos y le haces un proyecto nacional. Después, cuando ya tienes tu proyecto nacional, envías tus reportes y todo, puedes crecer, puedes mirar más allá y tratar de llevarlo a nivel internacional, ¿sí? Enrolarlo en un programa internacional, etc. ¿Sí? Poco a poco tu proyecto irá creciendo y es posible que se ejecute en otros países y se lleva a una feria internacional. Y bueno, gracias por su atención. En realidad este es un video corto. Quería hacer una introducción a los proyectos. Si tuvieran alguna duda se pueden comunicar conmigo. En la descripción de este video voy a dejar mis datos. También en el grupo de Facebook me pueden encontrar como Roberto Niño García. Y bueno chicos, cualquier duda estaré atento a responderla. Muchas gracias.